Es curioso que desde el primer juego se haya hecho mención de los cazarrecompensas, pero la única a la que se le vio por 20 largos años fue solo una, y se trata de nuestra protagonista favorita. Samus Aran fue la cara de los cazarrecompensas desde el 86, cuando la franquicia Metroid comenzó, y tuvimos que esperar hasta el año 2026 para poder conocer a más individuos de este grupo, algo que fue posible gracias a Nintendo NST cuando desarrolló Metroid Prime Hunters, un juego enfocado en los combates entre cazarrecompensas, que también se reflejó en un modo multijugador. No obstante, fuera de los juegos, la situación es distinta. En otros medios, como cómics o mangas, sí llegaron a aparecer otros personajes que se dedican al oficio de la cacería de recompensas. Desafortunadamente, ya sea por ser fuentes muy viejas o que no tuvieron una amplia difusión, estos personajes pasaron a ser casi completamente olvidados, de no ser porque ha habido gente que ha registrado su existencia. Por ello, en este video decidí hablar no solo de los cazarrecompensas que ya conocemos, sino de aquellos otros que prácticamente desaparecieron de la memoria colectiva. Antes de continuar, recuerda que tu mejor apoyo es dándole pulgar arriba a este video, compartirlo si tienes con quien compartirlo, y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Me harías un gran favor y yo estaría agradecido. Otra forma de apoyar, que es totalmente voluntaria, es dejando una donación o convirtiéndote en miembro de este canal por 20 pesos mexicanos. Abajo, en la descripción del video, encontrarás los links. Ahora sí, podemos comenzar. Si algo caracteriza a los cazarrecompensas, es su notable poder comparado con los soldados rasos de ciertos ejércitos. Un solo cazarrecompensas puede tener el poder de hacerle frente a múltiples conscriptos sin mucho esfuerzo, y esto es posible debido a que los cazarrecompensas poseen habilidades o armamento fuera de lo común, o incluso mezclan habilidades únicas con armamento exótico de origen alienígena. Esto ha sido una constante en todas esas veces que la franquicia nos ha mostrado a los cazarrecompensas. Empecemos explorando a aquellos cazarrecompensas que ya conocemos. Como ya he dicho, Samus Aran ha sido la representante por excelencia de este grupo de poderosos individuos. ¿Qué puedo decir de ella que no se conozca ya? Fue entrenada por los Chozo durante su niñez, ellos le dieron una armadura biomecánica hecha exclusivamente para ella, y que luego mejoró durante una prueba divina en Chozodia durante los eventos de Metroid Zero Mission. Ha ganado la fama de ser tan hábil y poderosa que ha cumplido con misiones que otros consideraron como imposibles, y los juegos nos han mostrado esta misma fama. Samus ha neutralizado toda clase de amenazas, algunas siendo de escala cósmica, y gracias a sus hazañas es que la galaxia se ha salvado de toda clase de desastres. Veinte años después del debut de Samus en los videojuegos, en el año 2006, otros 6 cazarrecompensas más hicieron debut en Metroid Prime Hunters, y tampoco necesitan mucha introducción si ya eres conocedor de la franquicia. Silux, un personaje de origen desconocido a fecha de hoy, noviembre de 2025, y que emplea tecnología exótica y experimental de la Federación Galáctica, siendo también un experto tirador y rastreador. Luego tenemos a Weevil, un pirata espacial que alguna vez perteneció a una unidad especial, pero que fue convertido en cyborg tras haber perdido una batalla contra Samus. Le sigue Noxus, un miembro de la civilización de los Boson, extraterrestres adaptados a un mundo de clima helado con auroras boreales, y cuyos cuerpos son capaces de comprimirse en un trompo que puede atravesar espacios estrechos. Después está Trace, un miembro del infame Imperio Kriken que se dedica a conquistar planetas para expandir su poderío, y es potencialmente la mayor amenaza que existe en la galaxia, eso sin contar a ciertos horrores cósmicos como el Parásito X o el Phazon. El quinto cazarrecompensas del juego es Spire, el último ejemplar con vida de la especie de los Diamond, gente hecha de silicio y con cuerpos rocosos capaces de convertirse en esferas. Y finalmente está Kanden, un enoema que fue sujeto a experimentos genéticos para crear a un soldado invencible, pero no pudo ser controlado y ahora deambula por ahí como un cazarrecompensas. Luego de los eventos de Metroid Prime Hunters, estos cazarrecompensas escaparon con vida y ahora su paradero es desconocido, salvo por el Silux, que ya sabemos que lo veremos pronto en Metroid Prime 4. Por fortuna, luego de ver a estos 6 cazarrecompensas, no hubo que esperar mucho tiempo más para ver a otros personajes así.
Metroid Prime 3 se lanzó en 2007, tan solo un año después de Metroid Prime Hunters, y en esta ocasión se nos presentaron a 3 nuevos cazarrecompensas que son clave en la trama, pues en un principio son nuestros aliados, pero más tarde se vuelven nuestros enemigos cuando Samus Oscura los contamina con Phazon. El primero que enfrentamos es a Rundas, un frigiciano con la habilidad de poder manipular el hielo a su voluntad, pudiendo usarlo como arma o para desplazarse en el aire como si fuera un surfista. El segundo cazarrecompensas es Gore, un veterano de la Guerra de Independencia de Wotan 7, y cuyo cuerpo es cibernético, conservando solo un 6% de su material orgánico original y siendo experto en operaciones informáticas. Por último, está Gandraida, una joven de procedencia desconocida, pero que se especula que puede provenir de Jovia 12, y que es reconocida por sus aptitudes en operaciones de infiltración y espionaje gracias a su habilidad de morfotransformación. Desde el lejano 2007, nunca más volvimos a ver nuevos cazarrecompensas, y parece que la situación no cambiará con Metroid Prime 4, pero eso ya lo veremos dentro de un mes. Sin embargo, pasa que existen otros personajes fuera de los juegos que se identifican como cazarrecompensas, y todos ellos son más antiguos que aquellos cazarrecompensas de Metroid Prime Hunters. Eso sí, tampoco son tantos, solo son 3 de ellos, y los vamos a explorar un poco a continuación. Tomando en cuenta otros medios, el cazarrecompensas más antiguo que se tiene registro después de Samus es Big Time Brannigan. Apareciendo en una historieta ochentera de Nintendo Comic System titulada como The Seed du Jour, se nos presenta como el aspecto de un Desgega, una criatura originaria de Nestroid, pero equipado con una armadura y un cañón similar a una bazooka. Esta historieta cuenta que Brannigan es un antiguo rival de Samus, puesto que ambos ya se conocían. A pesar de tener una tasa de éxito del 100% de tus misiones, no se le considera como el mejor cazarrecompensas de la galaxia, ya que este título lo mantiene la misma Samus. Y por tal razón es que Brannigan ha querido borrarla del mapa para poder ser el número 1. En la historia, para no hacerla larga, Brannigan captura a Samus por orden de Mother Brain, pero ella se libera gracias a su astucia y Brannigan, como represalia, acaba siendo arrojado a los Metroides para servirles de alimento. El segundo cazarrecompensas aparecido en algún medio fue Armstrong Houston. Es un personaje exclusivo del cómic de Super Metroid que se lanzó en distintos números de la revista Nintendo Power, allá en el ya lejano 1994. Es un hombre barbudo y que usa una armadura muy similar a la de Samus, pero de color azul y dorado, además de que es una armadura notablemente más débil al ser incapaz de recargar energía y al tener un blindaje menor. Houston, como cuenta la historia, conoció a Samus cuando ella lo salvó a él en un campo de asteroides, y desde entonces él ha querido ser su compañero. Sin embargo, a diferencia de Samus, lo único que a Armstrong le importa son las recompensas, y no la eliminación de los piratas espaciales. De los personajes vistos en este cómic, como curiosidad, Armstrong Houston es el único que no fue reutilizado para aparecer en el manga de Metroid de Kodansha. Por último, es el turno de hacer mención de un personaje aparecido en un manga de Metroid. Seguramente has escuchado del manga Samus y Joy, o tal vez no, en cuyo caso es normal. Bueno, en esta obra se nos presenta a Segando, un cazarrecompensas que no usa armas de fuego, sino una cuchilla en el brazo derecho que es capaz de cortar virtualmente lo que sea, y un escudo en el brazo izquierdo. Contratado por un grupo criminal llamado Dominion, Segando confronta a Samus en un bosque con la esperanza de obtener una jugosa recompensa y estatus. Y si bien en un principio Segando consigue dominar la batalla, Samus llegó a recibir la asistencia de su compañero Joy, un niño equipado con unos guantes especiales capaces de crear barreras de energía, con las cuales pudo bloquear los ataques de Segando. Al final, Samus derrota a este cazarrecompensas usando la clásica combinación del rayo de hielo y un supermisil, mas no lo asesina, pues Segando reaparece al final de la historia, pero esta vez del lado de los buenos, ya que fue contratado por la Federación Galáctica para ayudar en la batalla final contra los piratas espaciales. Es importante recalcar que estos 3 cazarrecompensas, es decir, Brannigan, Armstrong y Segando, son personajes originales de medios no canónicos, ya que las historias en donde aparecen no pertenecen a la continuidad de la franquicia, la cual se compone únicamente de la mayoría de los videojuegos, con sus respectivas excepciones. Por ende, los únicos cazarrecompensas completamente canónicos, aparte de Samus,
son esos de Metroid Prime Hunters y Metroid Prime 3, y seguirá siendo así hasta nuevo aviso. Si te gustó este video, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo si tienes con quien hacerlo y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Te lo agradezco de corazón y también me ayudas a seguir haciendo contenido. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.